Bueno, pues estamos aquí en una nueva sesión de Game Development. Lo que vamos a ver el día de hoy es un ejemplo de la interacción con la física del juego. Lo que hice o la escena que tengo cargada actualmente en pantalla es una plataforma simple con un first person controller y una luz, simplemente para que nos dé el escenario en donde vamos a configurar nuestra escena. Si ejecuto esta escena, pues no vamos a ver mucho. De hecho, tenemos la manera de posicionarnos en la plataforma y de movernos, como habíamos visto en algunas de las sesiones anteriores, pero no tenemos pues nada de contenido. Lo primero que tengo que hacer para establecer la física es establecer objetos de referencia. Como habíamos visto en las sesiones pasadas o en los videos anteriores, hay manera de agregar nuevos game objects para, no sé, para tener un cubo de referencia. Simplemente agrego el objeto de cubo y nos lo pone aquí. Este objeto de cubo lo voy a posicionar un poquito arriba, y la idea es primero apuntar mi first person controller o mi cámara hacia pues rotarla un poquito para que vea el cubo. Si me pongo en la vista superior, puedo ver este cubo o esta zona hacia donde está apuntando. Estas dos líneas me representan hacia donde está apuntando la cámara. La tengo que rotar para que pueda ver mi cubo. Ok, en la parte de la derecha tenemos aquí mi cámara view. Cerramos la sesión para sí, porque nos están hablando. Bueno, esta no es mi cuenta. Yo tengo que especificar que estamos aquí con unos amigos. Cerrar sesión. Ok, listo. Ya estamos. Bueno, aquí tengo mi cámara preview. Es la que me está manejando o dando una especie de vista previa de cómo mi first person controller va a estar apuntando. Si ejecuto la aplicación, aquí lo voy a correr. Aquí tengo mi objeto de referencia. Me puedo acercar a él. Ya tengo el objeto de referencia. Con control P detengo la ejecución. Ok, bueno. Lo siguiente que voy a hacer con esta escena es establecer la física. Todos los objetos, es bien importante que notemos que tiene una transformada. Del lado derecho podemos ver sus coordenadas. Aquí lo posicioné cerca de mi first person controller, pero si yo lo que necesito es que todos los elementos interactúen como si tuvieran una física que les haga responder, por ejemplo, a gravedad, aquí voy a subirlo un poco más el cubo con mis manejadores, y voy a ejecutar. Pues aparece flotando el cubo. Yo lo que necesito hacer ahora es que este cubo tenga un efecto físico y que sea afectado por la gravedad. Vamos a agregar un componente al game object. Todos los game objects tienen componentes. Este cubo tiene su transformada, tiene su componente de mesh y tiene su box collider. El box collider me ayuda a poder detectar las colisiones o para detectar el objeto para que no pueda, o sea, para que pueda chocar con otros, o simplemente es una referencia. Si yo necesito hacer un ray trace de mi first person controller hacia el cubo, pues este componente es el que me ayuda a hacerlo. Teniendo seleccionado el cubo, voy a irme a la pestaña de componentes y tengo una sección que son los physics. Sobre esta sección puedo pues agregar más características que hagan que se vea afectado por la gravedad. De hecho, ya trae un box collider. Ahora lo que tenemos que agregar es un rigid body. El rigid body lo que me hace es que pues todas las
propiedades físicas del engine de Unity sean aplicadas a este objeto, y como mi escena por default trae un efecto de gravedad, va a hacer que el cubo caiga. Una vez que agregué el rigid body, vemos que del lado derecho en mi inspector tenemos aquí el detalle del componente. Me dice qué masa tiene, cuál es el si va a ser afectado por la gravedad, si es kinematic. Todas estas opciones las veremos más a fondo, pero por lo pronto vamos a configurarlo así para main camera, para ver cómo se comporta. Por ejemplo, aquí le voy a dar control P y vemos que que se ve afectado por la gravedad. Tiene una posición inicial, y como mi plataforma tiene también un box collider, ahí detiene la interacción. De hecho, lo que puedo hacer es agregar un segundo objeto, ponerlo arriba. Por ejemplo, aquí vamos a crear un segundo cubo, lo voy a poner un poquito más arriba y un poquito hacia la izquierda. Aquí en teoría van a colisionar los dos objetos y vamos a ver cómo se comporta. Vamos a seleccionar nuestro First Person Controller, seleccionamos nuestra cámara, vemos cómo están aquí. Para poder tener la visualización, voy a poner mi cursor en el centro para que para que la cámara no se mueva. Si pongo el cursor hacia abajo, la cámara va a tomar las coordenadas y va a apuntar hacia la plataforma, y no vamos a notar el efecto. Aquí lo posiciono en el centro y presiono control P para que se ejecute, y el primero cayó. El segundo no cayó porque nunca le aplicamos un rigid body. Vamos a aplicarle el rigid body al segundo objeto. Tenemos cubo 1, este es el que sí tiene, y este que se quedó arriba es el que no tenía el rigid body. Seleccionado el cubo 2, vamos a cambiarle el nombre para no confundirnos, y también se lo cambiamos el nombre, cubo 1. Bueno, el cubo 2 no tiene ningún componente de rigid body, y pues la gravedad no se va a aplicar. Nos vamos a la pestaña de componentes, y en physics rigid body ya no lo activa, y repetimos la operación. Seleccionamos main camera, nos aseguramos que está apuntando, posicionamos el cursor en el centro y presionamos control P. Al presionar control P vemos cómo interactúan los objetos, y ya tenemos manera de hacer que se detecten colisiones y pues hacer ya cosas más interesantes. Estos dos cubitos pues representan ya parte de nuestro mundo físico en donde se desarrolla el juego. Ok, bueno, control P para salir. Ahora, algo que tienen que tener bien claro es que todos los objetos, todos los game objects por default inician con una transformada, y se les van agregando componentes. Estos cubos son especies de objetos prefabricados con una serie de componentes. Es el game object, que no es más que una posición y una referencia en el espacio en el engine, más una serie de componentes. El componente de mesh, el box collider, el mesh render, que nos sirve para visualizar ya, o para que el engine de dibujo lo pueda desplegar en pantalla, y el rigid body, que es el que va a estar gestionando toda la física. Hay maneras de hacer o reconstruir este cubo de forma manual. Si creamos un nuevo game object vacío, aquí vemos que en nuestro inspector tenemos pues solamente un punto. Aquí lo tenemos en nuestra vista de jerarquía como game object. Le vamos a llamar cubo 3. En realidad hasta el momento este cubo 3 no es nada más que un punto en el espacio. Lo tengo seleccionado y aquí está.
no tiene ningún mesh asociado, no tiene nada asociado, simplemente es mi game object, es una referencia. Sobre esta referencia podemos agregar más elementos. Teniendo este cubo seleccionado, lo que vamos a hacer es agregar componentes, mesh renderer, y no tenemos ningún render asociado. Aquí, bueno, lo que quería hacer era básicamente importar un mesh, pero nos vamos a complicar un poquito la existencia. Pero lo que les quería mostrar es que todos estos componentes pueden estar interconectados, y que no perdamos de vista que la jerarquía o la estructura es game object y componentes. Uno de los componentes puede ser una luz, por ejemplo light, y ya tenemos el cubo 3 como si fuese una luz extra que tenemos aquí, y vemos que tiene un mesh asociado y tiene un emisor de luz. Podemos establecer nuestros game objects como nosotros queramos, pero siempre por facilidad la idea es que se cuelguen de los objetos ya prefabricados, que ya tienen todo preconfiguradito, y sobre esto pues ya nosotros customizamos, hacemos lo que vayamos a necesitar. El siguiente paso, o ya que tenemos, o que ya que terminamos de digerir cómo es que está la estructura de los objetos de Unity, del engine, pues vamos a meter un poquito más de scripting. El scripting nos va a ayudar a gestionar las propiedades de estos componentes. En la sesión de hoy vamos a ver un pequeño ejemplo. De hecho, el ejemplo más básico que hay en Unity para empezar a entender es que el First Person Controller arroje un objeto y que interactúe con nuestros dos cubos que ya tenemos aquí. No hay así como que un menú que diga pues asociar un lanzador de objetos. Lo que tenemos que hacer es generar un script que controle pues cómo se lanzan estos objetos. Para hacer eso tenemos también que entender que todos los scripts están asociados a un game object, pero antes de eso vamos a crear nuestra carpeta de scripts. Creamos en nuestra vista de proyecto un folder que se llame scripts, y dentro de este folder de scripts vamos a crear un JavaScript. Este script todavía no está asociado, de hecho todavía ni está programado, ni está asociado a ningún game object. Es como quien dice un template vacío. Pero antes de asociarlo tenemos que notar cómo es que nos prepara el template Unity. Estoy utilizando JavaScript, se pueden utilizar otros lenguajes, pero por el momento pues el que se me hace más fácil es JavaScript, porque no nos metemos en complicaciones de sintaxis ni nada por el estilo, y pues simplemente nos enfocamos a lo que es la lógica del juego. La función update se ejecuta cada vez que entra un cuadro en pantalla, y es un ciclo que está corriendo una y otra vez. Y vamos a introducir este script que ya tengo aquí preparado, y lo vamos a desmenuzar. Primero que nada lo voy a copiar. Este script como quiera lo pueden bajar del sitio, lo vamos a publicar, pero la idea de hacer este ejercicio es que vayamos entendiendo todos los componentes de un script. Y aquí lo voy a poner, bueno, lo voy a poner acá, y lo vamos a customizar. Esto de aquí lo voy a comentar. Para hacer comentarios es con el / como en JavaScript, o si quiero hacer comentarios de bloque, pues también está el poner el diagonal y un asterisco, y para cerrar el comentario de bloque es asterisco y diagonal. Bueno, primero que nada vamos a arreglar la sintaxis, porque en la presentación lo teníamos así sin formato. Var velocidad es igual a 3. Esta es una variable global que no está dentro de una función.
sino que simplemente es una variable que puede ser tomada desde cualquier parte de nuestro script. El script puede tener varias funciones asociadas. Voy a borrar esto para que sea más claro y voy a separar, voy a darle un poquito de formato, var, obj lanzar, y este es un comentario. Este es mi gestor de input, este var lo cambio y este es mi lanzador. Bueno, ahorita vemos a detalle cómo es que funciona este script. Este script es muy sencillo, y lo que me está diciendo es que primero que nada defino una variable que es un valor de velocidad o de fuerza con el cual voy a lanzar el objeto. Tengo un segundo objeto que está tipado como con una transformada, que es un parámetro que yo le voy a pasar. Cuando yo asocie este script, de hecho lo voy a grabar primero, ya está grabado. Cuando yo asocie este script a un GameObject, voy a ver en los parámetros que me va a pedir una transformada, y esa transformada es la que me va a instanciar el objeto que voy a lanzar. Bueno, primero que nada lo voy a hacer funcionar, y una vez que funcione vamos a desmenuzarlo. Este script también es un componente que se puede asociar a un GameObject. Por ejemplo, vamos a crear ahora nuestro objeto a lanzar, que va a ser un prefab, o va a ser una especie de template de objeto. Voy a crear un folder nuevo que sea prefabs. Probablemente van a surgir un montón de dudas con este ejercicio, pero lo estoy haciendo así porque necesito que vean el panorama global, y a partir de las dudas van a empezar a entender un poquito cómo es que se maneja la lógica de programación para juegos. Los prefabs, si nunca los han utilizado, son como templates que están en mi proyecto pero no están en mi escena. En las sesiones anteriores habíamos establecido que una escena pues contiene en el stage o en su propia escena todos los componentes y la librería nos permite poder incluir o sacar objetos del stage. Bueno, una vez que tengo creado mi carpeta de prefabs, vamos a crear, pues ahora sí, un prefab. Un prefab no es más que un contenedor. El contenedor yo lo creo y está totalmente en blanco. Vamos a llamarle a este lanzado, que va a ser mi objeto que voy a lanzar, y voy a crear un GameObject. Voy a crear una esfera. Esta esfera simplemente, ya que la tengo en el stage, la selecciono de mi jerarquía y le doy un drag and drop a mi contenedor de lanzado, ¿sí? Esta esfera, de hecho, algo que me faltó incluirle, no tiene ningún rigid body, y el rigid body en mi script me lo va a pedir. Me va a pedir que al objeto que le voy a pasar, que es mi obj lanzar, lo voy a instanciar del prefab y le voy a solicitar el rigid body o el componente que tiene asociado. Pero si yo asocio un componente, o si le paso la transformada de un componente que no tiene rigid body, me va a dar una excepción. Así es que a mi esfera le voy a agregar aquí seleccionada un componente de physics que se llama rigid body. Me va a dar una especie de alerta en donde me dice que la conexión con el prefab se va a perder, pero hay maneras rápidas de solucionar este problema. Aquí le agrego el prefab, le agrego el rigid body, ya lo tenemos aquí. Pero si vemos, First Person Controller está marcado en azul y mi esfera no está marcada en azul. Quiere decir que la conexión con mi prefab lanzado se perdió. Esto quiere decir que una vez
teniendo mi objeto lanzado, no es el mismo objeto que esfera. Lo que tengo que hacer es reconectar. En mi vista de inspector tenemos varias opciones. La opción de reconnect o apply nos permite aplicar los cambios que tengo a mi rigid body. Si le doy apply, entonces vemos que se coloreó otra vez en azul. Quiere decir que cada vez que yo agregue un prefab lanzado, va a tener las mismas propiedades que esfera. Esfera en este momento ya no lo necesitamos, ya tenemos la conexión con nuestro prefab. Este objeto lanzado, si lo agregamos a pantalla, aquí lo arrastré, vemos que tiene el collider pues ya completo, que es lo que andábamos buscando, y vemos que mi objeto lanzado pues está conectado con mi prefab. El tenerlos así me permite crear objetos genéricos con ciertas propiedades que son como fábricas. Yo tengo mi template y lo puedo agregar n cantidad de veces. Si yo agrego a este lanzado, bueno, le voy a cambiar el nombre, lanzado 2, vemos que los dos están en azul, quiere decir que hay conexión con mi prefab. Pero si a mi lanzado 2 le agrego un nuevo componente, como por ejemplo un componente de light, me dice, ok, se va a perder la conexión, ¿quieres aplicarlo? Entonces ya tengo el objeto lanzado 2, no está coloreado, quiere decir que ya no está asociado con su objeto padre. La ventaja es que si yo edito el objeto padre, todos los objetos que haya creado a partir de ese template van a cambiar también. Esto es muy útil porque si yo quisiera tener un prefab que se llame arbotante o que me ayude a generar, como quien dice, las luminarias de una calle, pues con que haga una que tenga su malla, que tenga su luz asociada, pues puedo replicarla en todos los arbotantes de una calle. Y si el día de mañana digo, ¿sabes qué? No me gusta que sea de color rojo, quiero que sea de color verde, y tendría que cambiarlos en todos. No, nada más con cambiarlo en el prefab se cambia en todos los objetos instanciados. Puede parecer un poco confuso al momento, pero con el paso del tiempo y de la práctica van a ir entendiendo a lo que me refiero. Por el momento necesito que mi prefab lanzado tenga un rigid body y que esté definido para que sea afectado por la gravedad, porque este objeto es el que voy a pasarle a mi script. El siguiente paso es seleccionar mi First Person Controller y agregarle a este First Person Controller el script que tengo creado. De hecho, aquí está, lo vamos a... ¿No puedes poner tantito el script? Sí, vamos a poner el script. Le cambié el nombre, que se llama lanzador. Lanzador, aquí está, tiene una función que se llama update, y tenemos un controlador del input, que esto se va a ejecutar una vez que nosotros le demos clic al botón al clic del mouse, que es el que está asociado con el get del input. Más adelante van a entender un poquito más lo que son el engine de input, que está muy fácil de entender, pero por el momento no se angustien si no lo entienden. Traten de seguir si se atoran en algo. Aquí es mucho de ensayo-error. Me está dando un error en lanzador. Aquí vemos en la parte de abajo que me dice que hay un carácter que no le gustó. Probablemente fue las comillas, porque lo saqué de la presentación. Son unas comillas que no estaban en el encoding real, y ahí ya lo debe de tomar sin problemas. Ok, me marcó otros errores. Vamos a debuguear el script. Me dice que se esperaba un semicolon al final de esta línea. Abrimos, cerramos. Aquí se ve bien. Aquí se ve bien. No le gustó. If
Ok. Grabamos aquí. Y aquí nos está diciendo que hay es una cuestión de mayúsculas y minúsculas. Es sensible, como es JavaScript, sí es sensible a mayúsculas y minúsculas. Y grabamos. Y ok, ya no nos marca ningún error, nos marca un warning, pero no le hacemos caso. Bueno, ya tenemos nuestro script optimizado, bueno, más bien corregido, porque lo habíamos escrito sin reglas de typing y por eso nos estaba dando un montón de errores. Como quiera, Unity te avisa en la parte de abajo qué es lo que tienes que corregir. Nada más es ir y buscar dónde está el error y pues corregirlo. Bueno, teniendo seleccionado el First Person Controller, lo que hacemos es arrastrar nuestro lanzador y simplemente darle un drag and drop sobre el inspector. Nos dice que se va a perder el prefab con el First Person Controller. Le decimos que no nos importa mucho por el momento. Y bueno, aquí tenemos aquí tenemos el script, y si vemos nos aparece la variable que teníamos definida, y nos está pidiendo el objeto que vamos a lanzar. El objeto que vamos a lanzar se lo tenemos que pasar como parámetro, y tenemos aquí el prefab lanzado. Simplemente con arrastrar y pegar acá ya lo linkeamos, y con esto le estamos diciendo al script que va a tomar este prefab, y en el script internamente le estamos pasando ese prefab como una variable que se llama obj_lanzar, y obj_lanzar va a ser el objeto que va a instanciar. No va a utilizarlo tal cual, simplemente va a agarrar el molde y va a instanciar en ese momento un objeto, y sobre ese objeto va a aplicar una fuerza. Bueno, ahora vamos a ver si es que funciona. Generalmente nunca funciona la primera, pero vamos a ver si esta vez tenemos un poco de suerte. Vamos a ponerlo nuestra vista en el centro, control P, que vemos cómo reacciona, y damos clic y no nos lanza. Bueno, vamos a debuguear, control P. Bueno, primero que nada vamos a ver qué es lo que está pasando. No nos instanció en la vista de jerarquía, quiere decir que no está lanzando. Vamos a ver si podemos hacer algo para creo que era así. Ok, creo que lo que nos está faltando era un update. Update es con mayúscula y se ejecuta. Con esto vamos a grabar y vamos a estar viendo el output. El alert nos sirve para sacar a la consola el output de lo que está pasando en el script. Cerramos y otra vez volvemos a hacer la operación. Ok, dice que tengo errores de compilación. No le gustó el alert. Chipuli, ¿cómo era el alert? No me acuerdo. Bueno, ahorita vemos ahorita investigamos. No era print o algo así. Print, vamos a ver. No me acuerdo. Vamos a ver. A ver si le gusta ahora. Y cerramos cerramos la vista de errores. Ya no nos marcó error. Vamos a ver. Control P. Ya compiló. Dice, en la parte de abajo podemos ver Unity Exception Button 1 Fire no está definido. Creo que es porque otra vez tenemos que hacerlo con mayúscula. Grabar. Creo que era así. Si no está definido. Sí, ahorita lo vemos más a detalle. Okay. Sí.
Nada más lo que queremos hacer ahorita es llegar a hacer que esta cosa funcione. ¿Ok? Por ejemplo, aquí ya instanciamos lanzado. Si vemos en la parte de abajo, ahí están. Pero por alguna razón lo está, ahí están, pero nuestras coordenadas no están correctas, porque cuando roté la cámara, nuestro script lo que hace es que toma las coordenadas de, bueno, vamos a verlo otra vez. Nuestro script lanzador toma las coordenadas hacia donde está apuntando, pero es como si tuviéramos la cabeza volteada, por eso no estamos viendo que se están lanzando. Para corregir esto, la forma rápida de hacerlo es borrar nuestro First Person Controller, agregar uno nuevo, First Person Controller, aquí, y sobre este vamos a aplicar nuestro script. Sobre este First Person Controller agarramos nuestro script y esta es la forma rápida. Simplemente hacemos un drag and drop, lo seleccionamos y tenemos nuestro objeto lanzador. Tenemos que volverle a pasar nuestro prefab y vamos a ejecutarlo, a ver cómo reacciona ahora. Por ejemplo, ahí ya lanzamos, estamos viendo que está aventando las esferas, y estas esferas están colisionando con los otros objetos que ya habíamos creado, y de hecho vemos que los está lanzando con muy poquita fuerza, porque el pivote desde donde los lanza, bueno, vamos a ver. Este es mi First Person Controller, y aquí a este First Person Controller tiene una serie de coordenadas, y dentro de esas coordenadas tenemos la cámara, tenemos y el gráfico principal. Podría crear un objeto que esté un poquito desligado o esté un poquito más adelante, y sobre ese objeto aplicar el script y para ver cómo se crea. Bueno, vamos a crear el Game Object. Teniendo seleccionado mi First Person Controller en jerarquía, agregamos un vacío y vemos que nos lo puso aquí, y le vamos a renombrar como arma, porque pues es lo que va a ser más o menos un arma. Si yo selecciono mi First Person Controller, la posición de arma está relativa a la posición de mi First Person Controller. Aquí vemos que está en esta posición. Vamos a ponerlo a 0 en X, o sea que está alineado aquí en X. En Y vamos a alinearlo también a 0. De hecho, vamos a alinearlo en Y como un poquito más arriba, en 2, para que lo puedan ver de forma más clara. Este de aquí es mi First Person Control, pero si yo quiero que esté un poquito más abajo, vamos a ponerlo en 1.5 más o menos, y en Z, que es la profundidad, vamos a ponerlo en 1.5, y entonces este va a ser mi pivote desde el cual se van a lanzar las esferas, y a ese pivote es al que le voy a asociar el script que va a estar aquí. Lo vemos, este es como quien dice, de este punto van a surgir, van a instanciarse las esferas. Bueno, ya que tenemos esto, en mi First Person Controller le quitamos el lanzador, Remove Component, seleccionamos arma, y sobre arma, entonces ahora sí agregamos el componente lanzador. Entonces lanzador va a pedirme el prefab, ya lo asociamos. Bueno, vamos a ver. Ok, ya vemos que surgen, o que está lanzando del pivote que nosotros le indicamos. Voy a bajar un poquito más el pivote, porque el pivote debe estar en este momento arriba de la cámara, y por eso vemos que todo esto pues no lo está, o sea, vemos que sale de alguna parte arriba, porque es como si tuviéramos el arma arriba de nuestras cabezas, y sobre eso pues tuviéramos el lanzador.
Vamos a Sí. detenerlo. Exactamente, si lo pueden ver, aquí en la vista está mi arma y esta es mi cámara. Voy a bajar la posición de arma, más o menos aquí. Vemos como si lo muevo aquí, en nuestro inspector se mueve un poquito. Y ahora sí, teniendo esto, vamos a ejecutarlo para ver cómo se genera frente a nuestros ojos, perdón, ya la esfera. Fácil, ¿no? Digo, probablemente muchas personas se quedan así con cara de what, que no entienden el 90% de lo que está pasando y cómo llegamos a tener este resultado. Pero lo importante de este ejercicio es empezar a entender la interacción, empezar a entender que los componentes tienen sus coordenadas, los game objects tienen sus propios componentes, y un script siempre va a ser relativo al componente que está asociado al game object. Si lo vemos si lo queremos conceptualizar como una jerarquía, está nuestro game object, luego nuestro game object tiene componentes, y uno de los componentes es el script sobre el cual voy a estar gestionando las propiedades de los demás objetos. Si saben programación orientada a objetos, esto les va a hacer mucho sentido, pero vamos a regresarnos a nuestro lanzador y vamos a desmenuzar lo que significa pues cada una de las partes de este script. Este script, como les comento, tiene una función principal, que es la que está monitoreando constantemente. Si era print para mandar a pantalla, y voy a comentarlo. Nada más nos servía para saber si estaba ejecutándose. Bueno, cada vez que entra en pantalla o que se está ejecutando el ciclo principal, se ejecuta esta función. Esta función lo que dice, si el botón de Fire One, que no es más que el botón de clic del mouse, para saber cuáles son nuestros inputs, hay algo que se llama el Input Manager. Debe estar por aquí, Project Settings, Input. Aquí vemos que nos abrió en el inspector el Input Manager con todos los axis. Este es Fire One, Vertical. De hecho, aquí tenemos el horizontal, vertical, y está asociado a diferentes acciones. Por ejemplo, aquí está asociado al mouse 0. Y bueno, más adelante vamos a meternos, a clavarnos mucho más en el input, para que vean todas las opciones con el cual podemos manejar pues la interacción del player con nuestra programación. Por el momento nada más tienen que saber que para ejecutar, o sea, para detectar el clic del mouse, lo hacemos a través del input.getButtonDown. El getButtonDown es cuando le da clic. Ahí el getButtonUp, que es cuando sueltan el mouse, que también puede ser muy útil por si quiero hacer un juego en el cual seleccione un elemento y que lo empiece a draguear, y cuando le da el up o cuando suelta, pues ya se ejecuta otro evento, cosas por el estilo. Pero por el momento este input es el que nos detecta que clicaron el mouse. Si le hicieron clic, entonces lo que hago es que genero una variable objeto que va a estar construida a través de la instanciación de mi prefab. El prefab me pide 3 parámetros. El primer parámetro es la fábrica sobre la cual voy a construir, que es el objeto lanzar, que yo lo tengo como parámetro, que es el que nosotros configuramos. Le dijimos, pues utiliza este prefab y lánzalo. Me pide las coordenadas de posición y las coordenadas de rotación. El transform.position es una referencia a la posición actual del objeto al que está asociado el script, y el quaternion.identity nos da la referencia de las rotaciones del objeto padre al que está asociado mi script. Después de que tenemos este objeto instanciado, lo que hace este objeto.rigidbody.addForce es pues eso, básicamente agrega una fuerza o le da un empuje, y para que le pase el empuje necesitamos pasarle un vector tree, un vector que aquí está definido como transform.forward.
Este quiere decir que del objeto padre al cual está asociado el script, es como si le diera una flechita. Tengo mi objeto padre, que es el First Person Controller, y el forward es una flechita, o es un vector que representa una flechita que es una fuerza hacia adelante. Hay otras definiciones de fuerzas que se les pueden aplicar, pero ya las veremos. Por el momento solamente preocúpense por entender que esto aplica una fuerza hacia adelante, y esa fuerza hacia adelante multiplícala por un factor que en este caso es 100, y vemos que son muy lentas, pero si le ponemos 1000, pues va a aventar las cosas con mucho más fuerza. Multiplicamos ese vector por 1000, entonces vamos a tener una fuerza de empuje mucho mayor que la que teníamos inicialmente. Por ejemplo, aquí, póncatelas, y vemos que que los demás objetos pues reaccionan, y así puedo tener un arma que dispare y que interactúe con los otros objetos. Y vemos que pues ya podemos hacer cosas más interesantes teniendo en cuenta estos scripts. Este script es bien básico. Este script les va a ayudar, o este ejercicio, a que entiendan cómo empezar a programar ya interacción, cómo empezar a generar pues las primeras partes lógicas para que pues nuestra emulación del mundo real empiece a trabajar. Ahorita no tenemos nada de creación de assets personalizados, son cubos y esferas simples, y tenemos un script simple, pero lo que no tienen que perder de vista es cómo trabaja la lógica de programación. Es una programación segmentada, no es una programación tradicional, sino que simplemente tenemos que aprender a utilizar todas las potencialidades del engine para empezar a trabajar con nuestras propias lógicas. Más adelante vamos a ver cómo en otras sesiones, cómo detectar colisiones, cómo detectar si yo cuando lancé una esferita le pegó a objeto A o objeto B, o si está en ciertas zonas, y cómo hacer cálculo de ray tracing, que es una técnica para saber si estoy a cierta distancia de un elemento. Esto es muy útil por si yo necesito programar enemigos, programar objetos que me sigan, o que si estoy dentro de un rango, el objeto me pueda ver a mí como player y que me empiece a atacar, cosas por el estilo. Pero esta es la primera introducción. Practiquen esto, traten de ver el video varias veces y entiendan el concepto principal, y si entienden el concepto principal ya vamos a poder seguir avanzando y hacer cosas más interesantes. Aquí Chipuli o José, ¿alguna duda? ¿Todo bien? No le salió a nadie. No, pues generalmente ni a mí me sale, yo tengo que debuguear bastante, y eso que ya lo he hecho un buen de veces. Pero es ensayo-error, pero lo importante es no perder de vista el concepto de lo que significa el GameObject, lo que significa el componente, y en dónde voy a colocar yo mis scripts y cómo voy a referenciar. Traten de replicarlo, vamos a publicar el código y jueguen un ratito con esto, y más adelante hacemos cosas más interesantes. Gracias.